Cuando la sal se entontece, no tendrá poder para combatir. Esto es lo que dice la Biblia en Mateo 5:13. ¡Wow! ¿Cómo he podido llegar a esa traducción cuando la mayoría de las Biblias dicen que cuando la sal se desvanece, perderá su capacidad de salar? Bueno, lo bueno de leer la Biblia en griego, koine, el griego de la Biblia, es que ves los colores, los sabores, los matices, los dobles sentidos al hablar, que a veces cuando hacemos una traducción nos perdemos. Este hermoso versículo que está en Mateo 5:13, justamente detrás de las bienaventuranzas, que es el plan de Dios para la bendición y la felicidad de sus seguidores, hace un claro contraste. El contraste que hace es que cuando el seguidor de Jesús pierde su sabor, todos esos efectos que habla en las bienaventuranzas no se van a realizar en su vida. Y como tal, va a dejar de producir ese sabor, esa presencia que va a preservar del mal la sociedad y que nosotros ciertamente nos vamos a desvanecer o envanecer. ¿Por qué he dicho cuando la sal se entontece? Bueno, porque ese verbo que se utiliza para referirse a desvanecerse, que es la palabra moros, esta palabra también significa entontecerse. Es decir, que cuando la sal se entontece, deja de dar sabor. ¿De qué manera los cristianos nos hemos entontecido? Nos hemos entontecido por medio de doctrinas que han hecho que el Evangelio no solamente se desvanezca, se entenebrezca, sino que se estupidezca. Y perdone esta palabra que no está en el castellano. Doctrinas como la doctrina de la prosperidad o el Evangelio de la prosperidad. Y la gran pregunta es, ¿pero el Evangelio no era de Jesús? No. Hay gente que predica evangelios en los cuales parece ser que vino Jesús a enriquecer al ser humano. Otra gente predica evangelios de enriquecimiento no económico, sino personal, el evangelio del mejoramiento. Que lo que vino Jesús es darte unos toques de espiritualidad para que mejores. Y otros predican el evangelio de los judaizantes, de que Dios vino para que adoptases otra cultura, otra tradición para poder acercarte a Dios. Cuando ponemos esas doctrinas, esos distintos evangelios en nuestra vida, no solamente entenebrecemos la luz de Dios, sino que nos entontecemos y nos convertimos en necios y estúpidos, porque el evangelio es Jesús. Otra de las traducciones de esa palabra, desvanecer, que viene de la palabra moros, es la palabra, significa tener filo, o dejar de tener filo, o embotarse. Así que muchos cristianos se encuentran sin filo. No cortan, no cumplen su función, ni industrial, ni agrícola, ni en la cocina, ni en nada. Entonces, cuando están en este mundo, no solamente no se separan, son capaces de cortar con el mal, sino que tampoco son capaces de ser útiles para la obra de Dios. Se encuentran embotados como esos jarrones o tuercas que están totalmente atascadas y que no cumplen su función, porque un bote que no se puede abrir, aunque esté lleno de la riqueza de Dios, pues verdaderamente no tiene ninguna utilidad. Otro significado que tiene esa palabra, moros, es aletargarse, dormirse. ¿Cuántos cristianos están dormidos y verdaderamente no han despertado de su sueño espiritual? Seguramente
Cuando recibieron a Jesús estaban alegres, gozosos, empezaron bien, pero con el paso del tiempo se tumbaron a echarse una siesta hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué decía Jesús que le va a pasar a esos cristianos entontecidos? Que no solamente no darán sabor, no solamente no van a preservar, a proteger este mundo del mal, sino que además van a perder toda su fuerza. La palabra que se utiliza en griego, ishuo, es una palabra que significa no solamente fuerza para dar sabor o fuerza para proteger del mal, sino también para combatir. Es decir, que vas a ser cristianos que no van a tener fuerza para combatir contra el mal. Y la Biblia habla que estamos en una guerra contra la oscuridad. Esto no es un juego de religión, de espiritualidad, sino que estamos batallando, no solamente por nuestra alma y la de los nuestros, sino también por este mundo y los planes del mal para destruir a la humanidad y al ser humano. Así que cristianos que pierden su sabor, que se desvanece y que se entontecen, dejan de ser útiles y combativos. Así que yo hace años decidí que mi sal no perdiese el sabor. Decidí limpiarme de la tontería. El Espíritu Santo me ayudó a quitarme la tontería en mi vida. Y a partir de entonces mi vida cambió de una forma maravillosa. Y me encantaría que también eso pasara en tu vida.